Muy buenos días a todos los presentes. Les saluda Sharma Limoina, representante de la Dirección General de Presupuesto Público, y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema Pautas para la Programación Multianual Presupuestaria 2025-2027. En la presente capacitación de hoy tenemos como objetivo brindar las pautas que los pliegos de los gobiernos locales deben tener en cuenta para realizar una oportuna programación del gasto público en el marco de la PMP 2025-2027. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo indicar que para recibir el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a nuestra expositora, Carmen Osorio Llanos, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenida, Carmen, adelante. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación. El día de hoy vamos a exponer acerca de la programación multianual presupuestaria. Es el momento más importante para la programación del presupuesto. En fechas estamos justo a tiempo para iniciar una buena programación, para iniciar un proceso de días que cumplan con los plazos y así poder ordenar nuestro presupuesto, organizarlo de la mejor manera posible. Sabemos que para todas las entidades el presupuesto siempre es limitado. Eso nos pasa a todo nivel de gobierno. Es la función de los responsables del presupuesto articular con el resto de funcionarios y conversar con su titular de pliego sobre la priorización del presupuesto para que precisamente, a pesar de las limitaciones, se puedan organizar de la mejor manera y la operatividad de los servicios no se vea comprometida y se pueda avanzar gradualmente con los objetivos institucionales con los que se han comprometido. Bien, sin más entonces vamos a dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Lo primero es ver el marco normativo. En realidad esto es un poquito repasar las pautas que están bastante detalladas en la Directiva de Programación Multianual. Vamos a ver exactamente qué marco normativo siempre nos da los lineamientos para cualquier tipo de programación presupuestal en materia presupuestal. A ver, vamos a ver, por favor, en la siguiente diapositiva tenemos, por supuesto, la Directiva de Programación, que es el documento sobre el cual esta presentación está basada, ¿no? En realidad, en la Directiva de Programación hay una serie de definiciones que en realidad son definiciones que van año a año tratando de ajustarse también a lo que vemos es necesario mejorar, ¿no? En algunos casos es importante que ustedes igual funcionarios de varios años o de repente que están entrando los equipos de presupuesto, repasen, estudien, miren con detalle la Directiva de Programación Presupuestaria porque es la herramienta que les va a dar la guía, las pautas para poder hacer esta programación de la mejor manera, ¿no? Esto se enmarca en el Decreto Legislativo 1440, que es nuestro decreto del Sistema Nacional de Presupuesto Público en general para las normas generales, ¿no? Todo está, esto es nuestro paraguas, digamos, normativo. Además está la Ley General 28411, la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Legislativo 1436, que es el marco de la administración financiera del sector público, ¿no? Y ahí voy a hacer una pequeña mención. Recordemos que el sistema de presupuesto es uno de los 6 sistemas de administración financiera y nuestra programación es la piedra, digamos, la columna vertebral sobre la cual después va a ejecutarse el gasto. Por eso este periodo, este momento en el tiempo presupuestal es muy importante para todos los sistemas financieros. Vamos a determinar el presupuesto y la capacidad de acción para los sistemas de gestión fiscal de recursos humanos, para el sistema de abastecimiento, para el sistema de inversiones. Muy importante, ahora vamos a ver con detalle los criterios. Vamos a también dar la asignación presupuestal, vamos a ordenarla para el sistema de contabilidad y el sistema de tesorería. Entonces, es muy importante este momento porque todos los sistemas se ven interconectados a través
de lo que ya se va a asignar en la programación multianual. Ojo, lo que van a hacer a partir de ahora en el aplicativo, en estos días, porque tienen muy pocos días, eso también vamos a mirar los calendarios, es el PIA. Van a formular su PIA. Entonces, o por lo menos los insumos más importantes para su PIA, ¿no? Que luego, bueno, seguirá ya los procesos de aprobación legal que corresponden. Pero entonces, este es el momento más importante en sus entidades para, digamos, dibujar esta foto del PIA 2025 con la que ustedes y sus titulares van a salir a presentar a la población cómo han programado y organizado su presupuesto. Muy bien, vamos a continuar entonces pensando justamente en las fechas, ¿no? Vamos a ver los hitos de la programación multianual. Siguiente, y vemos. A ver, la programación multianual ya inició desde pues, enero, febrero, donde ustedes como entidad, como entidades, ¿no? De municipios, gobiernos locales, han estimado ingresos, ¿sí? Este año, y aquí también quiero detenerme un momento, este año se ha respetado la estimación que ustedes, municipalidades, como entidades, han estimado en lo que es saldos de balance y en los flujos que corresponden a las fuentes de financiamiento que programa la entidad, ¿sí? Esto es muy importante. El año pasado no fue así. El año pasado hicimos un ejercicio de estimación conjunta en la que el MEF también se basó en proyección. Este año, este ejercicio, digamos, de darle a ustedes herramientas, históricos, elementos para mejorar su programación, ya sucedió en el mes de febrero. Y en el mes de febrero, ustedes fueron los que finalmente tomaron la decisión definitiva de estimar un presupuesto según sus recaudaciones, ¿no? Según su proyección, según su criterio y su evaluación propia. Y esta evaluación es la que está ingresada, la que se ha, digamos, mantenido ahora en el aplicativo que va encargado con su APM, ¿no? Ahora, ¿qué hay que también mirar aparte de esa estimación? Hay que mirar también la capacidad del gasto, lo que ustedes han estimado, bueno, lo que van a estimar en gasto, pero sobre todo lo que se estima en gasto de la entidad. Entonces ahí el APM, ¿no? Que es lo siguiente que ha pasado. Primero ustedes han estimado sus ingresos, esa ha sido una proyección, han proyectado sus gastos y sobre esa combinación, ¿no es cierto? Ahí se ha estimado la APM. La APM ya la tienen ustedes en sus aplicativos también, ¿no? En el módulo de recolección de datos tienen la APM y también la APM para que puedan desagregarla, para que puedan revisarla, ¿sí? Ahí la recomendación es que tomen esas cifras de APM, ¿sí? E incluso antes de ingresar los montos al aplicativo de programación multianual, se den un tiempo para, de repente en hojas de cálculo, de repente en algún sistema, digamos, que les permita a ustedes ordenar con bastante facilidad y flexibilidad la priorización de su programación, ¿no? Las cifras por rubro de financiamiento ya las tienen en la APM. Ahora vamos a ver incluso también que en los rubros CRO ya esto está determinado en determinados gastos, eso no es, digamos, es materia de desagregación, digamos, específica. Ahí no hay mucho que decidir, ¿no? En verdad hay que seguir una guía, ahora lo vamos a mostrar. Pero el resto de ingresos, ¿no? Sí se tiene que hacer de manera muy rigurosa y vamos a ver algunos pasos, algunas pautas para poder, digamos, ordenarnos en eso, ¿no? Entonces, la recomendación es que tengan en cuenta las cifras, ordenen sus prioridades y cuando ya lo tengan cuadrado, ¿no? Cuando ya tengan una APM desagregada, básicamente en las genéricas como corresponde, según los rubros que corresponde, también de acuerdo a la capacidad o a la posibilidad legal de que cada rubro permite. Por ejemplo, el canon es específicamente para un tipo de gasto, por ejemplo, ¿no? En el caso del canon, principalmente para inversiones, entre otros. Entonces, ahí lo que se recomienda es que se haga este cálculo de cuadrar eso para que luego ya se pueda ingresar con mucha más facilidad y tranquilidad a la PMG de manera detallada, ¿no? Al módulo de programación. En el módulo de programación ya se les exige el nivel de detalle máximo que ya los equipos de presupuesto están, digamos, con el cual están familiarizados, la estructura funcional programática, la actividad, las metas físicas, ahora vamos a repasarlo.
y, por supuesto, los rubros de financiamiento, etcétera. Pero los grandes números, la prioridad, es importante que ustedes ya lo sepan de antemano para que ya cuando se registren en el aplicativo, pues tengan mayor facilidad y no les salgan descuadres que luego les tome más tiempo arreglar, ¿sí? Entonces, hemos tenido que hasta mayo se estimó la PM y ahora, ¿no es cierto? Ahora, en estos días, se toca la desagregación del PM y la formulación presupuestaria en su registro respectivo de módulo de PMG. Y finalmente, bueno, ustedes cierran, digamos, este periodo con las reuniones de sustentación. Los gobiernos provinciales organizan las reuniones, vamos a hablar un poquito de eso, y también los distritales acuden a sus municipios provinciales a exponer. Finalmente, ya los meses finales del año, desde agosto, septiembre, octubre y noviembre, estamos en pleno debate y aprobación presupuestaria, donde finalmente ya se aprueba la ley de presupuesto hacia finales de año. Entonces, esto es un poco el marco. Estamos justo en el momento de la desagregación de la PM y la formulación presupuestaria. Vamos a seguir mirando, por favor. Entonces, ¿qué hitos más específicos? ¿Cuáles son las fechas? Esto es lo importante, ¿no? Se ha publicado un comunicado la semana pasada donde ya nos anunciaron las fechas finales de registro, señores. Se ha postergado un poquito las fechas, había un anexo inicial que se ha actualizado. Estas son las nuevas fechas, el 20, el 21 y 24 de junio. Yo, gobierno local, ¿en qué fecha me toca? Bueno, ahí lo importante es ver los anexos de la directiva. Ahí les he pasado los links, ¿no es cierto? Este cuadro es conforme al anexo 1 actualizado, ¿no? El anexo 1-A, que vemos en el primer link. Pero ¿dónde me toca? Ustedes lo pueden ver en el anexo número 2. ¿Sí? En el anexo número 2 hay una lista de todos los gobiernos locales. Y ahí en la primera columna de la mano izquierda, van a ver a qué bloque pertenece su municipalidad. Con ese dato de qué bloque pertenece, bloque A, bloque B, bloque C, etcétera, ustedes van a poder identificar si le corresponde como fecha límite la fecha 20, la fecha 21 y la fecha 24. Por favor, miren esa información rápidamente, organicen sus días, porque estamos 10 de junio, en realidad estamos este año tratando de dar más amplitud de plazo para que tengan, ¿no? Algunos días para hacer esto, más de 1, 2 o 3, que en algunos casos ha pasado, pero ahora sí tienen un poquito más de espacio justamente para que hagan una programación bastante minuciosa, organizada y en coordinación con sus órganos también de línea, como ahora lo vamos a ver a continuación. Sigamos, por favor, para mirar. Esto entonces, ¿cuál es el siguiente hito? Bueno, ustedes luego de hacer el registro en el módulo de programación presupuestal, van a tener que remitir la información, ¿no es cierto?, como corresponde en este anexo. Las municipalidades distritales deben presentar la información a las municipalidades provinciales, ¿no?, la cual debe ser remitida mediante oficio, debidamente suscrito por el titular de la entidad y visada por el jefe de la oficina de presupuesto. Esto lo hacemos todos los años, ustedes saben ya el mecanismo, y los plazos son plazos móviles, dependiendo de qué día les tocaba como el día límite su registro en el módulo, ¿sí? En el aplicativo. Entonces ahí tienen 5 días hábiles después del plazo de su registro límite para los reportes y para los anexos. Sí, por favor, esto también es un tema formal que hay que cumplir y que las municipales provinciales tienen que ir revisando siempre, dando cuenta. Muy bien, digamos entonces, para ver ya el contenido y entrando en materia. Muy bien, la Comisión Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Voy a hacer un alto ahí también, sigamos viendo para comentar de qué se trata. Y quiero, antes de pasar a la desagregación, muchas gracias, vamos a mirar esto. La comisión, ¿por qué hago hincapié en la comisión? Porque la formulación presupuestaria, organizar el presupuesto de la entidad no puede ser trabajo de una persona o una oficina. No puede ser que el equipo presupuestal o el jefe de presupuesto sea el que piense o articule o decida, ¿no?, digamos, sin suficientes insumos, cómo va a distribuir el presupuesto de esa entidad. En realidad, la norma lo que les establece es que formen una comisión, ¿no?, que realmente se reúna, ¿no? Esto depende de la dinámica de cada entidad, ¿no? Y es a veces difícil juntar a las entidades de nuestra propia entidad. La articulación tiene unos costos de transacción, como decimos los economistas, altos, ¿no?, en tiempo, en prioridad.
pero juntarse para mirar las prioridades del presupuesto nos parece un objetivo importante, ¿no? ¿Y quiénes se tienen que juntar? Bueno, naturalmente el que lidera todo esto es el jefe de presupuesto, pero tiene que estar la oficina de administración, la oficina de abastecimiento, tesorería, personal, las oficinas, bueno, la oficina de inversiones, ¿no? La oficina de programación de inversiones, la de obras, ¿no? Y en realidad también las oficinas de los programas presupuestales más importantes, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de seguridad ciudadana, las oficinas de recolección o manejo de residuos sólidos, las oficinas de gestión de riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque ellos saben en cuáles, digamos, sus tareas operativas y sus metas de operatividad del próximo año. Y repito, no es que el presupuesto sea pues ilimitado y tengamos mucha facilidad. Este es un año difícil, va a ser presupuestos limitados. Sin embargo, dentro de la limitación es importante que se comunique entonces con anticipación con cuánto se va a contar y para que también las metas se hagan, ¿no es cierto?, conforme a la realidad presupuestal, ¿no? Porque no se trata de siempre formular demandas adicionales, tengo un montón de cosas que hacer y no tengo presupuesto. No, de lo que se trata es ponerse de acuerdo con el presupuesto que se le asigna, qué voy a hacer el próximo año, desde el día 1 hasta el día 12. Bueno, desde el mes 1 hasta el mes 12, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y para hacer eso tengo que estar también presente en el momento en el que se dan las prioridades y también como una manera interna de sustentar su necesidad. ¿No es cierto? Menciono seguridad ciudadana, residuos sólidos, porque son de las funciones municipales más importantes y de mayor dimensión a nivel nacional, ¿no? Que tengamos puntos de acumulación de basura en las ciudades es en buena cuenta una responsabilidad de las municipalidades y de su gestión de residuos sólidos, y no pueden decir que no tienen presupuesto para eso. En realidad es una de las operatividades principales. Entonces, es en este momento en donde los presupuestos se deciden y precisamente ahí es el momento en la comisión, en el marco legal que ofrece esta organización, donde se ven las prioridades y las necesidades y ahí se sustenta y se toma una decisión conjunta, ¿no? Organizada. Entonces, ¿qué hace la comisión? Revisa los resultados y productos de los años anteriores. ¿Qué pasa si un órgano no ejecutó nada? No tiene capacidad de ejecución. ¿Por qué vamos a darle más presupuesto? ¿No? Entonces ahí hay que balancear. Esta función es importante, pero no lo están haciendo bien, que hay que mejorar, ¿no es cierto? ¿Qué se va a mejorar para el próximo año? ¿Con qué presupuesto vamos a empezar el próximo año? ¿No? Ahí hay que mirar resultados. Se evalúa el cumplimiento de los compromisos, ¿no? Si ha habido algunas evaluaciones de algunos programas, de repente lanzaron un programa en educación, de repente para los niños de la municipalidad o para los jóvenes, y el programa se ejecutó excelente, entonces vale la pena volverlo a presupuestar, vale la pena mejorarlo, de repente incrementar un presupuesto, ese programa exitoso, ¿no? Igual en temas de cultura o temas de espacio público, tantas actividades que se hacen en la municipalidad que son activas, ¿no? Que justamente ese es el espacio donde hay que evaluar e ir proponiendo al titular cuáles son las prioridades, ¿no? Determinación de metas físicas, esto ya lo saben, pero en realidad conciencia, ¿no? En realidad a cuántos, no sé, a cuántos beneficiarios voy a capacitar, por ejemplo, en los temas de gestión de riesgo de desastres, si van a haber capacitaciones a la población, ¿no? O en los casos de, no sé, el mismo vaso de leche, por ejemplo, ¿no? Cuando corresponda, o los programas sociales, a cuántos beneficiarios van a atender, los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Las casas de adulto mayor que muchas municipalidades también sostienen, ¿no? ¿Cuántos beneficiarios van a tener? Esas son el tipo de metas que hay que poner en la producción física, ¿no? Personas con discapacidad. ¿A cuántas personas con discapacidad? ¿Qué tipo de capacitaciones? ¿Qué tipo de evento? ¿Qué tipo de actividad, de ayuda, de soporte se les va a dar, ¿no? Se optimiza también las acciones centrales. Bueno, las acciones centrales son las acciones de apoyo, de administración, ¿no? Todo lo que es necesario como mínimo para que funcione la municipalidad. Pero evidentemente las acciones centrales son una parte, pero los servicios de la municipalidad que estoy mencionando, seguridad, parques y jardines, personas con discapacidad, atención de niños, adolescentes vulnerables, esos son los servicios centrales, son los servicios principales, ¿no? De institucionales, ¿no? De los órganos de línea. Entonces ahí se organiza entre los programas presupuestales y también
los APNOP, o sea, acciones que no terminan en producto. Por ejemplo, la recaudación tributaria. La recaudación tributaria y la fiscalización son acciones importantísimas de la municipalidad y requieren equipo, ¿no es cierto? Y requieren un presupuesto y también tienen metas. Y vamos, ahí hay que ir evaluando cómo están cumpliendo las metas, cómo están haciendo también el trabajo para sobre esa base mirar su asignación, ¿no? Todo eso se discute en este espacio, ¿no? Seguimos, por favor, para seguir viendo las funciones de este espacio de la comisión, donde de nuevo, ¿no? Nos imaginamos que están sentados los jefes, los gerentes responsables y están sustentando su necesidad y están poniéndose de acuerdo para qué alcanza, ¿no? Porque al final del día de eso se trata, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer el próximo año? Bueno, tiene que ver con ver los objetivos y prioridades de la entidad, la capacidad institucional, ¿no? A veces también pensamos, no, necesitamos una super tecnología o necesitamos el doble de recursos humanos. Bueno, esos necesidades o deseos tienen que hacer match con la realidad presupuestal. ¿Cuántos recursos se tiene? Entonces, no se trata de nuevo de pedir demandas adicionales ad infinito a su jefe de presupuesto, sino sentarse en la realidad y decir, a ver, con lo que tengo y con lo que se puede distribuir en mi entidad, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Y ahí también mirar a conciencia cuántos recursos humanos, qué recursos humanos se necesitan cada año, ¿no? O cuáles necesitan refuerzo. O en cuáles áreas, por ejemplo, hay demasiada personal y no están dando resultados. Ahí valdría la pena una evaluación o reevaluación, ¿cierto? Entonces, todo eso también se mira en este espacio, ¿no? Luego se mira la cartera de inversiones. Esto es muy delicado porque ahí hay un orden de relación, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bueno, en algún momento también se estima con tesorería las fases de ingreso, pero esta fase ya cerró, entonces vamos a asumir que esto ya lo hicieron. Se determinan los gastos de los siguientes años, se consideran las previsiones presupuestales. Ojo con esto, porque los gastos que son continuos o que son multianuales, por ejemplo, contratos, no sé, de recojo de basura, que son con más de un año, o de repente alquiler de patrullas, no sé, o carros para patrullaje también que son multianuales, pues tienen previsiones, ¿no? Presupuestales. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un presupuesto comprometido en el contrato, ¿no? Por lo tanto, hay una previsión que es el equivalente a la certificación, pero de años próximos. Eso es lo primero que se presupuesta, porque es lo primero que se tiene que certificar el próximo año, ¿no? Entonces, eso ahí, por favor, mucho cuidado, porque esto es una, digamos, garantía de que la operatividad comienza y continúa y el contrato se respeta. Entonces, las previsiones hay que tenerlas con mucha responsabilidad y cuidado. Luego, bueno, se definen, ¿no? La estructura funcional programática, como les mencionaba ya en el módulo, pues se hacen los detalles, ¿no? Se definen los detalles y finalmente toda esta propuesta se le presenta al titular de la entidad. ¿Quién es el titular de la entidad? El alcalde, ¿no? Y el alcalde dirá, sí, ¿no? Se le presenta, yo sugiero que se le presente una presentación, ¿no? Que resuma, digamos, lo principal que está recogiendo la PMG, porque la PMG tiene una serie de anexos y a veces es un poco complicado para los titulares de pliego. Entonces, de manera ejecutiva, se le presenta un resumen y se le explica, ¿no? Cuánto se le está dando a cada órgano de la entidad o a cada resultado, ¿no? A cada servicio. Cuánto se está destinando en seguridad, en residuos sólidos, en recaudación tributaria, en desarrollo urbano, en parques y jardines, en fiscalización, en personas adultas mayores, en personas con discapacidad, en programas sociales, en educación, en cultura, ¿no? Todo lo que, como se haya distribuido, y por supuesto las inversiones que se están priorizando. Porque eso es un tema súper importante, el criterio además de priorización de inversiones, para que hagan inversiones, para que programen inversiones realizables. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, la comisión culmina cuando ya se presenta la información al titular. Vamos con la siguiente entonces, para ir avanzando. Ahora vamos a ver algunos detalles de la APM, ¿no? Porque así como es este proceso de discusión de yo no necesito más presupuesto para esto u lo otro, ¿qué criterios técnicos recomendamos justamente para regular esta discusión, que no es sencilla, es una de las discusiones más difíciles de la entidad? Vamos a ver entonces, ¿qué recomendamos para justamente criterios para esta discusión de presupuestación? Seguimos, por favor. Vamos a mirar. Muy bien. Hay 4 criterios generales. Ya los hemos mencionado antes, los reiteramos, que es muy importante. Cuando uno dice, yo necesito más presupuesto, yo quiero esto, yo quiero otro, muy bien. Hay 4 criterios de manera transversal para mirar y para ver si realmente conviene que ese gasto, ¿no?
se priorice el próximo año, ¿sí? Primero, continuidad, ¿no? Si ya el servicio ha comenzado, o es un servicio prioritario, municipal, que no debe parar, porque es la operatividad de la municipalidad, tiene que estar presupuestado. Entonces, eso es un criterio a tomar en cuenta, la continuidad de los procesos y compromisos. Entonces, ojo que cuando mencioné previsiones, me refería a los compromisos asumidos. Entonces, ahí, de nuevo, las previsiones es lo más importante y en general la continuidad de los servicios. Hay servicios que no pueden parar. Esos son los que van primero, ¿no? Otro criterio, ejecutabilidad. Por favor, servicios o inversiones que se puedan hacer. En simples que se puedan hacer. Es decir, que sus cronogramas de ejecución, de contratación, de tener los insumos para prever el servicio, coincidan con la programación presupuestal. A veces lo que vemos es que programan en algún proyecto o en alguna idea que no tiene ni siquiera expediente técnico, no tiene avanzado, y los estudios, y entonces lo que pasa con ese presupuesto es que se queda ahí presupuestado durante todo el año y no se usa, y en realidad el costo oportunidad de eso es no usarlo en otro proyecto que sí estaba avanzando y tenía más, digamos, más proyección de ejecución, ¿no? Igualmente en los servicios, ¿no? De repente es una oficina, está planteando una innovación, pero todavía no la tiene desarrollada, no la tiene pensada, ni diseñada, ni tiene los elementos para desplegarlo en campo, y tiene el presupuesto, pero no lo puede hacer porque no ha hecho los planes con suficiente antelación. Entonces, ahí más bien, digamos, tomar en cuenta lo que ya está listo para ejecutar, ¿no? Para que en enero, el 1 de enero del 2025, se ejecute ese presupuesto. Y si no está listo, pues darle la dimensión respectiva, ¿no? O sea, de repente no es para todo el servicio que se pensó el próximo año, sino de repente dijo, no, el próximo año vamos a hacerlo, pero en 6 meses o en 3 meses. Entonces se presupuesta solo esa parte. Solo la parte que se va a ejecutar, para no, digamos, en sencillo, desperdiciar, digamos, la distribución del presupuesto en cosas que no se van a hacer, ¿no? Entonces, la ejecutabilidad es muy importante. La consistencia es el tercer criterio, que es guardar la consistencia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público. Por supuesto, ahí tiene que estar las inversiones en el PMI, ¿no es cierto?, en la programación multianual, tiene que estar, si hay SIGA, ¿no es cierto?, tiene que estar, digamos, las condiciones para que se pueda usar el SIGA con completa fluidez, ¿no es cierto? En los temas administrativos están los PAC también para ver los contratos, para tener una buena planificación. Los recursos humanos, ahora que justamente vamos a tener una capacitación exclusiva sobre recursos humanos y planillas, esto lo vamos a tener el próximo lunes, atentos por favor todos. El próximo lunes vamos a tener una capacitación de planillas y ahí vamos a hablar de que algunos municipios ya están en camino de implementar AIRS. Por el momento, las pensiones y las planillas te estarán pues mirando su aplicativo de la entidad o su Excel, ¿no? Con la cantidad de planilla, pero ya estamos en camino a usar AIRS para gobiernos locales y ahí la consistencia es muy importante, ¿no? Y pertinencia y cierre de brecha en el caso de los proyectos sobre todo, ¿no? Acciones correctivas que hay que tomar, si es que, como les decía, el año pasado lo planificamos, pero no se ejecutó, no hay capacidad de ejecución en un órgano o en una gerencia, pues se prioriza en otra, ¿no? Que sí puede ejecutar, ¿cierto? O se toman las medidas correctivas en la gerencia respectiva para que sí lo pueda ejecutar el próximo año, ¿no? Y no estén, pues, en 1 de enero, digamos, sin avanzar. Y el sustento en criterios de focalización de priorización que conduzca a cierre de brechas. En el caso de las inversiones esto es básico, porque puede haber muchas ideas en el distrito o en la provincia para hacer, pero lo que debe priorizarse es las brechas. Y es verdad también que en el cierre de brechas hay muchas que se necesitan: el saneamiento, la accesibilidad, el comercio, favorecer el desarrollo económico, nos comentaban algunos alcaldes, por ejemplo, en la mejora de algunos mercados, ¿no? Entonces, eso también hay que mirarlo, pero que cierren, en ese sentido, que cierren brechas y hay que priorizar. ¿Qué brecha cerrar? ¿No es cierto? Ese es un trabajo difícil. De nuevo, compete no solo al titular del pliego, también al resto de la entidad y mirando, ¿no?, el plan de desarrollo local concertado, mirando los objetivos de la entidad, los objetivos institucionales
y qué es lo que han priorizado como más importante en la comunidad, en el distrito, en la provincia respectiva. Muy bien, sigamos viendo entonces un poquito ya más a detalle, vamos a ir bajando a la especificidad. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos a ver cada genérica. Les decía, el próximo lunes 17 vamos a dar muchos más detalles de la genérica 1, de personal y pensiones. Básicamente personal, ¿no? Pero les vamos a aquí dar el marco general. Ya lo mencionamos en una capacitación anterior, solamente lo quiero reiterar, ¿no? En el caso de personal y pensiones, las políticas existentes, los conceptos permanentes, variables ocasionales, eso, por ejemplo, es un gasto fijo, ¿no? Personal es un gasto fijo, ahí no hay vuelta que darle. Ahí sí lo que se necesita de recursos humanos, por eso es tan importante que en la comisión esté el representante de recursos humanos y que dé los insumos respectivos, las planillas completamente ordenadas para saber qué es lo que se tiene que programar. Ahí hay un tema de sentencias judiciales también, y ahí es importante mirar la gradualidad, porque no se trata, ¿no es cierto?, de financiar, digamos, gastos que no se tienen, ¿no es cierto? Entonces ahí, cuando se tratan de sentencias judiciales o cuando se trata de reincorporaciones, hay que mirar con el de presupuesto la gradualidad de la incorporación y también con el procurador y la asesoría legal, porque hay que hacer toda la documentación respectiva a los entes que correspondan para explicar, ¿no?, la prioridad de gasto en esos casos. Eso es un tema difícil. Sí, hay muchas municipalidades que vienen y nos consultan, pero si yo pago todas las sentencias judiciales o reincorporo, me quedo sin presupuesto. Bueno, entonces lo que hay es que hacer buenos informes de sustento para que los equipos legales puedan hacer también sustento respectivo y sobre la base del equilibrio y la sostenibilidad fiscal se pueda sustentar la gradualidad de estas incorporaciones. ¿Sí? Esto lo menciono porque es un tema recurrente y es un problema en muchos municipios grandes, ¿no? De todas maneras, en los municipios en general, la recomendación es que tengan, por favor, la información actualizada de su planilla, ¿sí? Y bueno, en el caso de si hay alguna reforma prevista en la entidad. Bienes y servicios, las metas, producción y provisión y el costo de los insumos sustentados en la información, registradas en CIEF y otros sistemas. Bueno, ahí tienen pues en su sistema patrimonial, productos, servicios, lo que necesiten, esto es en general, ¿no? La priorización de compromisos y obligaciones contractuales, lo hemos mencionado. Servicios básicos, por favor, este es un tema muy importante. En los gobiernos locales no se les está pintando, digamos, como lo llamamos acá coloquialmente, el gasto en servicio básico, pero ustedes tienen históricos. Ustedes tienen históricos de su servicio de agua, luz, teléfono. Por favor, tienen que considerar esos históricos en los servicios básicos, porque si no a mitad de año van a quedar sin agua o sin luz. Y lo menciono porque pasa, ¿no? Entonces, los servicios básicos también es un presupuesto que sí o sí tienen que mirar, salvo que hagan algunos ajustes, recortes, reorganización, ahorros. Eso también puede ser. Por ejemplo, en el caso de agua, muchas municipalidades están siendo ecoamigables y a veces reorganizan sus sistemas de riego, ¿no? Entonces ahí de repente hay un ahorro en servicios básicos, ¿no? De gasto de agua. Entonces eso también hay que mostrarlo, ¿no? Y eso es, por supuesto que es algo positivo para la municipalidad y un ejemplo en el caso de manejo del agua. Luego tenemos previsión de operación y mantenimiento de inversiones realizadas. Ahí lo importante es ver la operación y mantenimiento. Por favor, ustedes tienen inversiones, han hecho una carretera, han hecho un centro polideportivo o han hecho de repente una calzada, ¿no? O un local comunal, necesita servicios para mantenerse. Si no, se va a desgastar, va a perder valor e incluso se puede malograr. Entonces, tienen que poner algo para servicios de operación y mantenimiento. A veces por el apuro o a veces las limitaciones presupuestales no se le prioriza, pero algo hay que priorizar ahí porque si no, la infraestructura se pierde, se malogra, se desgasta. Y lo que han invertido al final no sirve, ¿no? Si es que no se mantiene. Entonces ahí, en la medida de sus posibilidades, también acordarse de eso y poner, ¿no? Sobre todo si es que en un municipio tienen áreas que están encargadas de ciertos locales, pues son las responsables de mirar qué es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo en términos de austeridad también presupuestal, lo mínimo que se puede gastar para mantener infraestructuras, ¿no? Bien, luego tenemos donaciones y transferencias, proyectos, productos por financiar en el marco de los convenios suscritos y adendas.
Y para las transferencias, los proyectos deben encontrarse en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones. Esto es, básicamente, si es que hay alguna transferencia en el marco de la, digamos, visualizada en el marco de la ley, ¿no? Endeudamiento y contrapartidas, préstamos suscritos vigentes con su respectiva contrapartida, préstamos por concertar y su respectiva contrapartida, ¿no? Ahí es muy importante que por eso se coordine con las áreas de administración, tesorería, para poder poner estas acápites importantes en la programación presupuestal. Y no les sorprenda durante la ejecución que tenían que pagar un principal, que tenían que pagar cuotas, ¿no? Y que no se hayan contabilizado. Que si no se contabilizan ahora y no se programan, después para pagarlas, porque si no van a haber consecuencias, ¿no? De pago de interés que son responsabilidad de las personas que tienen responsabilidad administrativa, van a tener que desfinanciar otras partidas. Y este es el momento en el que tienen que hacerse ordenado, ¿no? No dejar desfinanciado lo que sabemos como obligación tenemos que pagar, ¿no? La adquisición de activos no financieros, no me voy a detener aquí porque voy a mencionar varias diapositivas sobre esto, que es los criterios de priorización de los proyectos de inversión. O sea, ¿qué criterios técnicos podemos evaluar, podemos mirar, ¿no? De la cantidad de ideas que tenemos, de expedientes que tenemos, de proyectos de repente que tenemos en cartera, ¿qué priorizar, ¿no? De todas maneras, el presupuesto, de nuevo, ¿no? es limitado, entonces si hay que elegir algún proyecto, pues debería seguir este orden de prelación y tratar gradualmente de repente de mirar si en ejecución se puede conseguir algún, de repente, adicional financiamiento, como se ha hecho en otros momentos, bueno, y hay el programa de incentivos, está el REI, que esperemos también se pueda culminar la evaluación pronto, y algunos otros mecanismos de financiamiento, ¿no? Pero importante lo que se tiene ya en el PIA, ¿no? Tomarlo, programarlo con la prelación y la organización técnica respectiva. Finalmente, otros conceptos, ¿no? Hay subsidios, subvenciones, transferencias y algunos otros tipos de conceptos que se tengan que pagar, ¿no? Impuestos y arbitrios, adquisición de activos financieros, aunque estos no son tan comunes para buenos locales. Bien, entonces seguimos comentando y vamos a entrar en más detalle sobre los criterios de priorización, esta vez de activos no financieros, ¿no? Porque, de nuevo, ahí, bueno, ya sabemos el personal, la planilla, ¿cierto? Y la planilla en personal estable, la planilla CAS, ¿no? Luego bienes y servicios, lo mínimo para la operatividad, servicios básicos, y lo mínimo para que sus órganos de línea que prestan los servicios al ciudadano más importantes de su municipalidad continúen con su servicio, ¿no? Eso es lo mínimo. Y luego otros gastos como deudas, transferencias planificadas, algún tipo de subvención que tengan, pero, bueno, y que sean, digamos, de obligatorio cumplimiento, ¿no? Ahora, en el acápite de inversiones, ¿no? De programación, de adquisición de activos no financieros, porque pueden ser productos. ¿Qué dice la norma? ¿No? ¿Qué les estamos recomendando? Que para la determinación de gastos de activos no financieros, del componente de productos, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta la información patrimonial, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que a veces no se tienen los datos de almacén, por ejemplo, y año tras año vemos que programan, por ejemplo, en equipos. Pero si el año pasado ya compraron equipos, y si el año antepasado también compraron equipos. O sea, los equipos, claro, tienen una vida útil, pero el mensaje es para comprar, para adquirir nuevos equipos o nuevas maquinarias, tienen que tener actualizado su sistema de gestión patrimonial. El SIGAMED es el sistema que nosotros recomendamos. Pueden tener otro sistema, pero tienen que tenerlo actualizado. Porque en cualquier momento, cualquier revisión, ¿no es cierto?, externa, auditoría, va a mirar qué es lo que usted tenía y por qué compró, digamos, si tenía ya en almacén, o qué pasó con lo que tenía, no le dio mantenimiento o no lo usó, ¿no? Entonces, es bien importante tener actualizado el tema patrimonial antes, ¿no? Para, sobre esa base, programar, si es que van a programar algo en activos, en productos, ¿no? En el caso de proyectos, ya hemos mencionado la pertinencia y el cierre de brecha, ya hemos mencionado la continuidad. Aquí me quiero detener un poquito en el balance entre gasto de capital y gasto corriente. Señores,
todo gasto de capital, una inversión, una infraestructura que ustedes imaginen, conlleva gasto corriente. Entonces es importante que como municipio evalúen y tomen en cuenta lo que va a costar la operatividad de eso. Por ejemplo, ustedes quieren ofrecer a los jóvenes de su jurisdicción un espacio seguro para hacer deporte. Muchos hacen un polideportivo o algunos hacen una loza, ¿no? ¿Qué se necesita para mantener eso operativo, abierto, funcionando? Si es un polideportivo, para tenerlo funcionando con numerosos deportes. Pueden tener un deporte de preferencia en su localidad, pero ¿por qué no promocionar otros? Les están dando continuidad, están proyectando la continuidad de eso, están proyectando la operación de eso. Porque no basta con inaugurar la obra, tiene que funcionar. Y para funcionar necesitan programar el gasto corriente correspondiente. ¿Y por qué nos detenemos? Porque vemos muchas, lamentablemente, experiencias que esperemos no se repitan, de infraestructuras que se crean y no se usan. No se usan porque no tienen personal que lo abra, que lo cierre, que lo atienda. Bibliotecas que a veces no les dan el equipamiento para que los funcione. Una biblioteca, porque por ejemplo puede ser usada, además está bastante, la Biblioteca Nacional del Perú tiene todo un programa de incentivo, de promoción de hacer bibliotecas municipales, que no funciona si es que no tiene a personal adecuado que por lo menos abra la biblioteca, esté atendiendo a los jóvenes, a los adultos, a los estudiantes, a las personas que quieran encontrar un espacio seguro para leer, ¿no? Y si no tiene también libros, o gestiona por lo menos los libros, porque pueden ser donaciones. En fin, lo que les quiero decir es que, por favor, su infraestructura y su operación y mantenimiento, en el caso de inversiones, cuando piensen en inversión, porque si no, es por gusto, ¿no? La infraestructura luego se desgasta, dura los 2 años que, si es que alguna otra autoridad lo abandona y no se usa. Y eso es lo peor que podría pasar para el ciudadano. Luego tenemos otro criterio que es la capacidad operativa demostrada, es decir, por favor, seamos realistas conforme a nuestra capacidad de ejecución de la inversión. También la capacidad de operación y mantenimiento es inversión, pero la capacidad de ejecución también, es decir, si yo soy un municipio que usualmente tengo un equipo para hacer obras de, no sé, 2 millones, 3 millones, 4 millones, ¿no? Cuando quieren hacer un proyecto muy, muy grande, ¿no? Pueden hacerlo, pero tienen que, digamos, demostrar y también procurar los elementos técnicos para poder ejecutar. Si suelo ejecutar un proyecto de menos de 5 millones, ejecutar luego un proyecto de 100 millones, ¿no? Va a ser difícil, por no decir imposible, si no se toman las medidas correspondientes, que son equipos técnicos, gestión del proyecto, etc. Entonces, por favor, ahí capacidad operativa importante para medir las fuerzas y hacer realidad los proyectos que están planificando. Que lo importante es que lo que ustedes planifiquen se haga. Porque ¿de qué sirve que planifiquen algo muy grande que al final nunca va a tener presupuesto y nunca se va a hacer? ¿No? Entonces, aquí importante la ejecutabilidad, la capacidad operativa. Luego tenemos una serie de menciones para tomar en cuenta la ejecución de la cartera, los plazos, el cronograma de ejecución, las previsiones presupuestarias, que aquí también son importantes, cuando son multianuales las inversiones, en fin. Entonces, todo esto es un trabajo conjunto de la persona de obras, ¿no es cierto?, de las ejecutoras o las formuladoras, sobre todo, de los proyectos, y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿no?, para la cual además tiene que dar una opinión en estos casos. Y finalmente, la consistencia, el tamaño y periodo óptimo de su ejecución. Ahí nuevamente vuelvo al tema, lo hemos venido repitiendo en los talleres de inicio de año, lo repetimos ahora, el tamaño de la inversión. Si yo voy a ejecutar el próximo año solamente una parte porque me va a tomar tiempo programarlo, pues ejecuto, pues programo eso, nada más. ¿Sí? Bien, siguiente por favor para mirar entonces más detalle de esta programación. Vamos de frente al orden de prelación sugerido, ¿ya?, que es un criterio de ejecutabilidad y de continuidad combinados. Primero que tiene que estar en el PMI. Si tienen algún problema y no está en el PMI, tienen que hacer una gestión adicional, ¿no? El año pasado recibimos varios correos electrónicos, ¿no?, solicitando que incluyan en el PMI algunos proyectos que no estaban jalando, digamos, al aplicativo. Esperemos que esa situación se haya solucionado ahora y que todo lo que está en el PMI
viaje, migre, digamos, correctamente al módulo y puedan ustedes programar sin problemas. De todas maneras, estaremos atentos a ese tema. Lo importante es que esté en el PMI. Entonces, por favor, no, lo que sí no queremos es que nos pidan, por favor, quiero ejecutar en este proyecto con Q y tal, y en el PMI no existe. Porque eso quiere decir que en el plazo respectivo que ya venció, no lo incluyeron en el PMI. Entonces, ese tipo de excepciones van a tomar más tiempo de gestión. Sugerimos que se basen en lo que ya tienen en el PMI, ¿no? ¿Qué más? El orden de prelación es el siguiente, ¿no? Primero, proyectos en proceso de liquidación, o sea, para ya terminarlos, cerrarlos bien y cerrar en el banco y que eso salga de la cartera de manera exitosa y opere. Los proyectos de ejecución física que culminen en el año fiscal de programación, es decir, los que están a punto de terminar el año que viene, ¿no? Los proyectos en ejecución física que culminen en los siguientes años, es decir, que ya estén avanzando, pero que, bueno, ya tengan programado continuar en los siguientes años. Los proyectos en ejecución física cuya culminación excede el periodo de programación multianual asignando recursos que garanticen su culminación durante el tiempo previsto. Ahí, bueno, si se pasan de los 3 años de la programación multianual, la idea es que se cuente históricamente con esos recursos para poder programarlos sin problema. O sea, proyectar que se van a tener recursos y que se va a poder continuar el proyecto. ¿No? Los proyectos sin ejecución física. Mira, recién en el 5º orden de prelación, señores, vienen los proyectos sin ejecución física. Pero ojo, los que tengan expediente técnico documento equivalente aprobado. ¿Sí? Primero esos. Luego vienen los proyectos con expediente técnico en proceso de elaboración. Esos son ya los penúltimos. Y los últimos, ¿no? Es la última opción en tiempos en los que el presupuesto es limitado, repito, los proyectos sin ejecución física ni financiera que cuenten con estudios de preinversión y fichas técnicas. Ojo, en el año 2025 vamos a entrar al tercer año de gestión de su titular de pliego. ¿Qué significa? Que ya el tercer año de gestión, la población está esperando obras culminadas, o por lo menos que estén en proceso para que culminen exitosamente en el periodo de gestión. Es lo que usualmente se espera. Entonces, con más importancia, con más ahínco, tenemos que mirar este orden de prelación, ¿sí? Para los proyectos incluidos en el orden de prelación 1 y 2, o sea, los que están ya casi por terminar, ¿no? Se deben programar, si es necesario, por supuesto, como ya venimos diciendo, los proyectos para la operación y mantenimiento de su ejecución, ¿no? Ya superada, una vez que culmine. Y dentro del orden de prelación de lo siguiente, ¿no? De lo que hemos mencionado, ¿no? Siempre se debe priorizar aquellos que tienen contratos suscritos o con buena proconsentida, ¿sí? Eso también es como un tip, porque dentro de todo, a pesar de que haya proyectos en ejecución o con planes de ejecución, etcétera, los que tienen contrato, esos son los primeros, los que hay que mirar y los que hay que tratar de asegurar, ¿no? Muy bien, sigamos entonces para ver ya ir mirando algunos otros detalles de la programación. Bien, ¿qué más? A ver, ¿cuáles son los proyectos de ejecución que no necesitamos programar? Bueno, solo aquellos que se encuentren paralizados en arbitraje, que superen 1 año de duración, no deben ser programados, ¿sí? O sea, esas son las excepciones, ¿no? Las que pueden decir, bueno, está en ejecución este proyecto, pero ojo, está paralizado en arbitraje, ¿no? Hay toda una normativa de inversiones para las obras paralizadas que se puede mirar, y en el caso del arbitraje, pues dependerá mucho también de los tiempos en los que haya comenzado el problema o esta circunstancia, pero son esas las circunstancias por las cuales un proyecto en ejecución, que en teoría está en ejecución, en avance físico y financiero, podría no programar, ¿ya? Pero, de nuevo, ¿no? Mirar a ver si se puede solucionar eso o en qué tiempo se soluciona para retomar esa obra. Ahí, el sustento de que está paralizado en arbitraje tiene que tener opinión técnica de la OP. ¿Sí? Y eso es importante porque a veces nos dicen, no, esto no lo estamos ejecutando, pero no hay ningún documento, no hay ningún informe, no hay nada que haya podido sustentar eso. Entonces aquí lo que se sugiere es que tenga el sustento, no se sugiere, se indica que tenga el sustento correspondiente. En el marco del presupuesto participativo, eso también es algo importante, ¿no? Las inversiones que se prioricen tienen que ser parte de la cartera de inversiones. Entonces ahí de nuevo, ¿no? Decidir si ya lo han puesto en el PMI de la cartera de inversiones, excelente. Y si no, bueno, habrá que ponerse o habrá que ingresarse ya en la ejecución, ¿cierto? Entonces ahí de repente, ahí tendrán que separar ese presupuesto si es que cumple también con el orden de prelación,
¿no? Ahora, en un proceso de presupuesto participativo, y aquí aprovecho para mencionarlo, ¿no? La idea es que se ofrezca a la comunidad, se ofrezca a los agentes participantes la lista de proyectos en cartera que ya tienen algún avance, ¿no? Puede ser que tienen expediente técnico, pueden ser proyectos que tienen en cartera, en su PMI, ¿no es cierto? Para que ellos puedan, en ese caso, priorizar esos proyectos o elegirlos como proyectos participativos. Muchas veces lo que hacemos en algunos presupuestos participativos o procesos es preguntarle a la población del, digamos, sin mayor insumo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Y por supuesto que surgen muchas ideas, pero muchas ideas bastante todavía inmaduras en términos de avance de inversión. Entonces, lo más saludable para que un presupuesto participativo pueda realmente ver obra y luz, ¿no es cierto? Ver la luz, digamos, como obra, es que ya sea un proyecto que por lo menos tiene algún tipo de estudio avanzado. Y eso perfectamente lo puede ofrecer el municipio, la municipalidad, y los agentes participantes evaluar los proyectos en cartera, evaluar qué es lo que más conviene a la comunidad y decidir con los criterios respectivos, votar y finalmente elegir o priorizar algún proyecto de la cartera municipal, ¿no? Si ese fuera el caso, entonces sería mucho más realizable, ejecutable el proyecto participativo, puesto que ya tendría expediente técnico listo y se podría ejecutar sin problema en el año siguiente, ¿no? Y esa es una recomendación que siempre hacemos, a la luz de que en algunos casos los presupuestos participativos no se llegan a financiar o como quedan en el último orden de prelación, lo postergan y a veces no lo hacen, y pues la población se genera un descontento totalmente justificable. Entonces la idea es justamente ofrecer a la población también en estos procesos información para que puedan elegir de una cartera un poquito más nutrida y con más sustento técnico, de informes, de expedientes, ¿no? De documentación que pueda ayudarlos a avanzar. Luego tenemos los recursos para los estudios de preinversión, ¿no? Ojo que esto también está en el lugar final de la prelación, ¿cierto? Porque ya a estas alturas de hacer preinversión se puede, pero si es que no tuviéramos una cartera ya avanzada, ¿no? Porque el orden de prioridad es lo que ya está avanzado, ¿no? Hay un código específico para la preinversión, ustedes ya lo conocen, son los estudios de preinversión, y bueno, la preinversión tiene que estar acorde con la complejidad de la inversión y la evaluación de las inversiones, o si están en ideas, ¿no? Mientras más, digamos, inmaduro esté el proyecto en el avance, más montos de preinversión se van a programar, ¿no? Pero ahí, ojo, mirar, siempre recomendamos la cartera que ustedes ya tienen. Repito, ya estamos entrando al tercer año, en el año 2025 va a ser el tercer año de gestión, ya se esperaría que tengan una cartera completamente armada de proyectos de inversión de la municipalidad. Finalmente, los gobiernos regionales y gobiernos locales deben considerar, además, los compromisos asumidos respecto al cofinanciamiento. Y aquí una nota importante, en algunos casos las municipalidades han decidido formar mancomunidades, ¿no? En el caso de las municipalidades, mancomunidades municipales, y hay compromisos de cofinanciamiento del Fondo del Invierte para el Desarrollo Territorial, el FIT, Fondo Concursable. Entonces, en estos casos, si es que ya la entidad decidió, ¿no?, cofinanciar proyectos de mancomunidad, y en el caso del FIT, que tiene compromisos, eso es lo primero también que tiene que priorizarse, porque es un compromiso asumido, no lo pueden dejar de asumir, porque es ya una planificación que tiene continuidad. Entonces, eso también hay que considerar. Muy bien, sigamos entonces. Algunos otros detalles, vamos a continuar en la siguiente con algunos otros detalles de las normas, saliendo ya, cerrando el tema de las inversiones, de los gastos de capital. Vamos a entrar otra vez al tema general con estas 4 consideraciones. El gasto financiado por fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Señores, el gasto, la asignación de RO tiene finalidad específica, ya tiene un para qué. Y ahorita les voy a mostrar la guía y les voy a mostrar las posibilidades, ¿sí? Ahí no hay mucho que, digamos, descubrir. Aquí hay que seguir indicaciones. Y las indicaciones están en la guía. Por favor, se les pide encarecidamente que sigan esas estructuras funcionales programáticas, porque de lo contrario aparecen errores en la asignación. Y esos errores van a demorar la aprobación de su PMG, ¿sí? Aquí hay una guía y aquí hay
hitos bien específicos, pasos bien específicos para programar los recursos ordinarios. Por favor, todos los recursos ordinarios asignados a su municipalidad deben seguir estas pautas. Y ahorita les voy a mencionar con más detalles. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Transferencias a otras entidades. ¿Sí? Ojo, hay transferencias, hay previsión de créditos que permitan, por ejemplo, municipalidades de centros poblados, ¿cierto? Hay todo una organización respecto a centros poblados en algunas municipalidades y hay obligaciones por cumplir, ¿no? Entonces ahí, importante la programación que corresponda, multianual, ¿no? Para que puedan dar cumplimiento en la medida de las posibilidades y la sostenibilidad fiscal de la municipalidad. ¿Qué más? Tenemos cofinanciamiento de proyectos, ya lo mencionamos, y bueno, algunas otras transferencias, por ejemplo, sociedades de beneficencia y otras parecidas. Tercer ítem, a recordar los gastos en servicio correspondientes al servicio de deuda pública. Ahí nuevamente lo hemos mencionado, pero lo recalcamos, por favor, cualquier deuda que se tenga. Ojo, especial ojo con las deudas repro, ¿no? Las deudas con la SUNAT, por favor. Ahí hay un monto reservado con la fuente, con el rubro Foncomún, que está reservado para el pago de cuotas ya acordadas hace algunos años con su municipalidad, con otras gestiones seguramente, pero con su municipalidad para pagar mensualmente deudas acumuladas de SUNAT, es decir, de e-salud y de pensiones. Por favor, mirar las cuotas que tienen que pagar y programarlas en el rubro correspondiente, en este caso el Foncomún. Al momento de girar y de pagar, tienen que especificar, ¿no?, la materia de pago para que se pueda hacer el descuento respectivo y, por lo tanto, las reservas que se hagan en Foncomún también se vean reducidas y se vean canceladas en el sentido de que ustedes están cumpliendo con su obligación. Si no pagan, se va a reservar igual el monto en Foncomún. O sea, no van a poder gastar ese Foncomún en otra cosa. Así que es importante que esa deuda se programe y se pague. Porque sí o sí, como les digo, hay una reserva, ¿no? Aquellos que tienen esa reprogramación, hay una reserva de Foncomún que después ustedes, lamentablemente, se dan con la sorpresa. Algunos titulares del pliego en su primer año de gestión nos decían, no puedo pagar mi Foncomún, no puedo usarlo porque todo está reservado. Está reservado y además no han pagado a tiempo, por lo tanto se acumula la deuda y cada vez se reserva más. Entonces ahí, por favor, mirar y si hay saldos de balance en Foncomún para deudas, considera su inclusión para pagar las deudas respectivas de repro, ¿no? Eso es una capite especial para aquellas municipalidades que tienen ese tipo de deuda. Para la atención de los servicios de protección social, la DGPP puede requerir información siempre adicional, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, que estos últimos años, con este año, está finalizando un operativo de Padrón General de Hogares, que el MIDI se está dirigiendo, donde se está actualizando el Padrón General de Hogares. Es decir, todas las personas, el registro de personas que viven, que luego de una evaluación podrían calificar como pobres o pobres extremos, y por lo tanto ser sujeto de programas sociales, ¿no? Entonces ahí es un comentario relacionado, que también es importante tener esas bases de datos organizadas, actualizadas, para que luego se puedan tomar las decisiones de programación presupuestal que correspondan, ¿no? Y de inclusión en programas sociales también. Seguimos entonces, ya vamos terminando con algunos tips para esta programación. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos es, vamos a ver la siguiente, me parece que es algo ya como a manera de resumen. No, antes de resumir, les estoy dejando el link de esta guía, donde está exactamente cuáles son los recursos ordinarios a programar, por favor, ¿sí? La guía tiene esta forma, bueno, en el caso del vaso, es un ejemplo, el caso de vaso de leche. Ojo que en la APM, en esta oportunidad, no se ha incluido vaso de leche, en esta APM, se han incluido las otras 7 intervenciones. Entonces, esas 7 intervenciones, por favor, con sus hitos respectivos, programar. Ya vaso de leche no se ha incluido en la APM. A ver, las 7 intervenciones, ¿cuáles son? El PCA, el subsidio de comedores populares, la modalidad PCA pero PAN-TBC, ¿sí? Ese es un programa presupuestal, el programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales y los decretos legislativos y decretos supremos que ahí aparecen, ¿ya? Todos tienen una guía y unos pasos a seguir, por favor, respetemos. Muy bien.
sigamos viendo ya, para ir cerrando, las consideraciones finales. Ya hemos mencionado, ¿no?, que la directiva, en la directiva están todos los detalles. Yo solamente he resaltado algunos puntos de la directiva de programación. Ahí hay incluso más detalles, ¿no? Y bueno, he tratado de ejemplificar algunas situaciones. Ojo con, vienen las reuniones de sustentación, esto lo voy a mencionar más adelante. Y para la programación de inversiones se deben aplicar los criterios establecidos de la directiva. Y bueno, para brindar asistencia técnica a gobiernos locales está su especialista Conectamef, en el caso de Lima, su sectorista. Vamos a ir para las reuniones de sustentación, no quiero dejar de mencionarlo finalmente. Entonces, las reuniones de sustentación, ojo con esto, ¿no? Las municipales provinciales organizan las reuniones de sustentación y las distritales asisten, ¿no? Los gobiernos locales deben garantizar, tanto provincial como distrital, la presencia de oficina de presupuesto, la gerencia de obras e infraestructura. Vemos lo importante que es la programación de inversiones, ¿no? Y por lo tanto su presencia, y la OPT, ¿no? La municipalidad distrital debe exponer a la municipalidad provincial la propuesta de formulación consistente, ¿no?, con los planes de desarrollo concertado y los criterios que han establecido sobre todo para la programación de inversiones, en este caso, y bueno, también su gasto corriente. Las provinciales exponen a las distritales su formulación y deben informar respecto a la desagregación de su fondo común. Recordemos que provincial recibe también un fondo común. Y los criterios que he considerado para su formulación, también basados en el plan de desarrollo concertado provincial. De existir observaciones, se subsana dentro de los 5 días calendario, es lo que corresponde, dice la directiva, y finalmente también se da una posibilidad que de existir motivos de accesibilidad y o distancia para asistir a las reuniones, se comunica por oficio a la municipalidad provincial hasta 3 días hábiles previo a la fecha de sustentación, ¿sí? Entonces, con esto terminaríamos un poco lo que sería el proceso de programación. Esperamos que pues, la reunión de sustentación se llegue con las programaciones lo más organizadas posible, lo mejor, lo más eficientemente desarrolladas. Ahora voy a dar pase a nuestra colega Chermeli para de repente tener algunas preguntas. Bien, muchísimas gracias, Carmen, por tu exposición. Antes de continuar con esta ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que reciban el material del presente tema. Bien, iniciamos con la primera consulta, por favor. ¿Cuál es la fecha límite para registrar la formulación presupuestaria para los gobiernos locales? Adelante, Carmen. Muchas gracias, Chermeli. Entonces, ahí sí me gustaría retroceder un poquito en las diapositivas. Vamos a ver a los hitos. ¿Sí? Ojo, esto es algo que repito porque es lo primero que tienen que mirar. El anexo 2, si le dan clic a ese link o buscan en internet el anexo 2 de la directiva, está en la columna izquierda, ¿no? En la primera de la izquierda, el bloque al que pertenece cada municipalidad. Según ese bloque, ¿no?, están organizados las fechas finales de registro en este link anexo 1-A. ¿Sí? Bloque A, bloque B, bloque C, etc. ¿Sí? Entonces, dependiendo del bloque, le corresponde una fecha, ¿ya? Y esa fecha es el máximo que tienen, por favor, para la programación. ¿Cuándo se va a abrir el módulo? Estamos en el proceso de instalación de los módulos de apertura. Vamos a tratar de que sea lo antes posible. A más tardar nos comunican las oficinas de responsables. Se va a habilitar hacia finales del día de mañana, ¿sí? Entonces, importante ya tener, como les había sugerido, sus hojas de cálculo, sus montos, ya ir cuadrando números, teniendo las discusiones previas y todos los insumos de los órganos de línea, de sus servicios, de sus inversiones, para tenerlo listo, porque ya a partir seguramente máximo de mañana, más tardar, el módulo estará listo para que puedan ir registrando. Bien, muchísimas gracias, Carmen. Y continuamos con una segunda consulta. Considerando el presupuesto de la entidad y la necesidad de ejecutar proyectos, ¿cuál es el orden de prelación que se debe considerar para la programación presupuestal? Adelante, Carmen. Muy bien. Voy a hablar sobre el orden de prelación de inversiones, pero también es importante recordar, de paso, ¿no?, el orden de prelación también del gasto corriente, porque la tarea más difícil es la de priorización del gasto, del presupuesto. O sea, lo que quiero que también que seamos todos conscientes y que ustedes entiendan que nosotros sabemos, es que
el presupuesto es limitado. No va a alcanzar para todo lo que necesitamos ni todo lo que queremos. Eso es algo que es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Y una vez que tenemos esto, la pregunta es, pero ¿cómo distribuyo eso poco, ¿no? Si es que tengo en algún tema. Entonces, aquí les damos pautas muy claras para los casos de inversión. Aquí lo que manda son los criterios que hemos mencionado, ejecutabilidad, continuidad, ¿no? Y demás criterios que hemos mencionado. Por eso ponemos un orden. Los proyectos que van a terminar primero, los que están en liquidación, los que están en avance, los que van a terminar primero, ya tienen avance físico, los que tienen contratos firmados. Esos son los primeros, señores. Yo sé que eventualmente, sobre todo en años previos, no repito el año pasado, este año también hay un tema de hacer expedientes, hacer nuevos proyectos, siempre hay una idea y hay una necesidad, ¿no?, de invertir en de repente nueva cartera, pero ojo, el orden de prelación de los recursos limitados que tenemos es este. Primero, el presupuesto que se tiene en inversiones se tiene que destinar a los proyectos que ya están avanzando. Y también ojo con su cartera de proyectos, porque a veces vemos proyectos en su banco de proyectos que en los registros dice que están avanzando, pero en realidad no están avanzando. Están paralizados, ¿no? Por eso se piden los informes, o están en arbitraje, también se necesitan informes para salir de eso, digamos, como obligación. O por lo menos obligación del año, ¿no? Y algunos proyectos que parece que tienen expediente, pero ya tienen expediente desactualizado, realmente no son ejecutables. Por favor, mirar ese banco de proyectos para, de alguna manera, actualizarlo. Y sobre esa base, tomar el orden de prelación siguiente, ¿no? Entonces, los que ya están en avance físico, los que ya tienen expediente, los que ya tienen expediente en elaboración y, al último, ¿no?, los que, bueno, van a ser recién estudios, ¿no? Ahora, de paso, respondiendo a esta pregunta, también quiero mencionar la prelación del gasto corriente. A ver, lo primero es la planilla, ¿no? Hay personal que ya es fijo y que tiene funciones misionales de la organización que se tiene que financiar. Entonces ahí lo primero es la planilla. Con lo que quede de la planilla tenemos que mirar gastos básicos, ¿no? Que son, de nuevo, mirar lo mínimo indispensable para continuar los servicios de la municipalidad, la operación y mantenimiento mínimo de los locales, de los servicios, de aquellas gerencias que necesitan operar para que la municipalidad brinde los servicios, ¿no? Los servicios básicos de los locales para que nuevamente den los servicios a los ciudadanos, ¿no? Y también las obligaciones ya adquiridas. Si tienen deudas que ya tienen además reserva en el caso de la repro, o ya deudas que se han comprometido a pagar y que han comprometido de alguna manera su presupuesto, pues no queda otra que respetarlas y pagar, ¿no? En el caso de sentencias judiciales, ahí hago un pequeño acápite. En las sentencias judiciales en general, recuerden que hay una comisión especial para establecer el orden de pago de todo lo que es sentencias judiciales. Hay toda una normativa al respecto. Lo presiden los gerentes, incluido el gerente de presupuesto, y ahí también se decide cuánto monto se asigna a sentencias judiciales. No hay un monto fijo, hay un monto porcentual, pero también incluye la gradualidad y también toma en cuenta la sostenibilidad fiscal de la entidad, ¿no? Sí, básicamente diría que esos son las pautas, los tips que podemos dar por el momento. El equipo de asistencia técnica de la Dirección General de Presupuesto Público está a su disposición para resolver cualquier duda. Están en todo el territorio nacional a través de los Conectamed, los especialistas de presupuesto. Están también los especialistas, los sectoristas de presupuesto, van a hacer lo propio para los subnacionales, en tanto regionales como locales. Y estamos también en el equipo aquí en MEF a disposición para tratar de ir absolviendo, esperamos, preguntas frecuentes y acompañarnos en este proceso que es corto, pero muy, muy importante, hasta el 20, 21 y 24, me parece. Desde el 20 a 24 de junio, según corresponda por bloque, que finalicen su registro y hagan de la mejor manera su programación. Un anuncio final, el día lunes 17 se está dando una capacitación especial, también en la lógica de la programación multianual, pero solo de planillas, señores, solo de planillas, ¿no? Para ver los conceptos, para ver los clasificadores, para ver los detalles a nivel de gobierno local
que sabemos que no tienen a irse en la mayoría de casos, hay algunos que ya tienen a irse avanzándose, entonces esos detalles te va a dar el próximo lunes 17 también para mirar, seguramente revisar esa programación final. Con eso entonces nos despediríamos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Carmen, por las respuestas brindadas a las consultas de nuestros participantes el día de hoy. De esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta en el tema tratado el día de hoy en materia presupuestaria, pueden contactarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con sus especialistas en presupuesto público de la sede Conéctame más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces que estamos colocando en el chat del presente evento. Finalmente, también comentarles que el video de esto y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.